está buenísimo. Hay mañanas de verano que no necesitan nada extraordinario para empezar bien el día. Un café con leche, una tostada sencilla y unos minutos al aire libre son suficientes para recordarme que la felicidad muchas veces está en las pequeñas cosas. Hoy pues voy a prepararme una de mis opciones favoritas para el desayuno, que es una tostada con queso cottage, tomates cherry, un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra de esta modalidad de picual que me encanta y unas hojitas de albahaca. Es una combinación muy sencilla, pero llena de sabor y perfecta para empezar la mañana con energía. Así que, hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. A los que me veis por primera vez, pues os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta, a que hypeéis, en fin, todo lo que se suele decir, que yo, pues bueno, muchas veces no lo digo, pero hoy lo recuerdo que ya sabéis que es muy importante para el canal. Así que me voy a preparar el desayuno y comenzamos el vídeo. Y mientras disfruto del desayuno en la terraza, pues aprovecho para respirar, escuchar el mar de fondo y disfrutar de este momento de calma antes de comenzar el día. Ya sabéis que me gusta regalarme estos pequeños instantes porque al final también forman parte de hacer hogar. Y una vez ya he terminado el desayuno, pues os quiero mostrar que bueno, estuve un par de días antes en Pepco y la verdad es que me gusta entrar de vez en cuando porque siempre encuentro pequeños detalles prácticos para la casa sin gastar demasiado. Y en esta ocasión, pues la verdad es que iba con una idea muy clara, buscar soluciones sencillas para organizar mejor la cocina y el baño. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no hace falta hacer grandes cambios para que una estancia resulte más cómoda y funcional. A veces un buen organizador
ordenador, un recipiente bonito o un accesorio bien pensado marca la diferencia. Así que os voy a enseñar todo lo que he comprado, todo lo que he encontrado. Y bueno, pues ya os he enseñado esta bandejita, también esta taza, que la pena es que solo quedaba esa, pero bueno, yo hubiese comprado dos. Y este juego con 3 paños de cocina, 2 son de algodón y el otro así de rizo, que la verdad que por el precio, o sea, 2,53, o sea, impresionante. También he cogido estos recipientes para organizar lo que son las harinas, en fin, pues para no tenerlo en los envoltorios estos de papel. Y bueno, la verdad es que si estáis pensando en organizar alguna zona de vuestra casa, quizá alguna de estas ideas pues también os pueda servir de inspiración. También he cogido para el cuarto de baño estas repisas que van pegadas en la pared, y estos recipientes de cristal que me encantan. En cuanto los vi me enamoré, para poner lo que es pues el gel, el champú, el acondicionador, en fin, pues todo eso. Así que nada, lo primero que voy a hacer es lavar todos los recipientes y bien, para luego organizarlo. También ese mismo día, la verdad es que lo grabé y lo otro no, compré estos recipientes para la nevera, porque bueno, pues he cambiado la nevera, porque la que había pues ya la verdad es que tenía muchos años y empezó a hacer hielo, y aprovechando el Amazon Prime Day pues la cambié. Pero bueno, pues eso, necesitaba unos recipientes para poner la verdura, para el fiambre, y estos me han parecido ideales. El juego viene con 2, uno más grande y otro más pequeño. Son apilables, pero también los puedes poner por separado porque llevan tapa cada uno. Así que también pues los lavé y luego pues ya lo organizaré todo. Y lo primero que voy a hacer es preparar los nuevos recipientes para el baño. Me apetecía darle un aspecto más limpio, uniforme y relajante a la zona de la ducha, porque bueno, os tengo que mostrar, pero eso será en un próximo vídeo, la reforma, entre comillas, del baño. Pero eso ya os lo mostraré paso a paso en otro vídeo. Pero bueno, como os decía, que me apetecía darle un aspecto más limpio a lo que es la zona de la ducha. Así que voy a rellenar estos botes con el gel, el champú y la mascarilla para el pelo. Es un cambio muy sencillo, pero que creo que hace que el baño se vea mucho más ordenado y aporta esa sensación de spa que a mí tanto me gusta. Al final, pues como siempre digo, son esos pequeños detalles los que hacen que una estancia resulte más agradable y acogedora, y además tener todos los productos bien identificados también hace que la rutina diaria sea mucho más práctica. He encargado unas pegatinas para poner pues eso, gel, champú y todo eso, pero no los he recibido todavía, así que cuando os enseñe bien el baño, pues ya lo veréis con las pegatinas.
Y mirad lo bonito y sencillo que queda, no es nada del otro mundo, pero ya se ve todo mucho más organizado. Quizá me chirrían las esponjas, pero es que no sé dónde ponerlas. También la bandejita esta, pues la he comprado para poner pues por la noche, pues que te quitas un anillo, los pendientes, algún collarcito, pues dejarlo ahí y tenerlo pues encima que haga bonito. También, que no os lo he enseñado, compré esta lámpara que en tonos azules, que ya la había visto en algún vídeo de mi amiga Esther, que hace de compritas de Pepco, y también este bote para los utensilios, que creo que es un macetero, pero yo lo he utilizado para eso. Y ahora le toca el turno a la cocina. Voy a pasar la pasta, los macarrones, la pasta para ensaladas y las harinas a estos recipientes. Porque, bueno, además de conservar mejor los alimentos, a mí me encanta abrir el cajón y ver todo bien organizado. Al estar los recipientes etiquetados y ser transparentes, encuentro lo que necesito de un solo vistazo. Los de cristal ya sabéis que los tengo en las repisas que tengo en la cocina porque no tengo muebles, y la verdad es que pues encuentro lo que necesito de un solo vistazo y aprovecho mejor el espacio. Estos son pequeños cambios que hacen que cocinar cada día resulte más cómodo y que la cocina transmita esa sensación de orden que tanto me inspira. I saw her up on the hill, on her way to the mill, proud and all out. Now misunderstood, said she would help the ones that she could, no glimpse of doubt. But where are you now? Years have passed and restless legs have settled. Finally home, down is up, we've been at the top. We're finally home. Let me lend you a hand, let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. Y ya pues después de dejar todo organizado, llega el momento de poner la casa a punto. Una de las tareas que más hago a diario es repasar los suelos, sobre todo en verano, cuando entramos y salimos constantemente de casa y siempre acaba entrando algo de arena, polvo o pequeñas migas. Y aunque nosotros no entramos con zapatos de la calle, pues quieras que no, siempre entra. Por ello voy a utilizar la nueva Ultenic U20 Moped. Es una aspiradora sin cable, como igual que la otra, muy ligera y fácil de manejar, lo que me permite moverme cómodamente por toda la casa y llegar alrededor de los muebles sin esfuerzo. Además, incorpora un sistema de mopa
Además, incorpora un sistema de mopa que combina el aspirado y el fregado en una sola pasada, así que consigo una limpieza mucho más completa y ahorro bastante tiempo en mi rutina. Como habéis visto, viene con todos los accesorios igual que las demás. Lo único es que, esta vez en lo que es el depósito, incluye un accesorio, como veis, que baja lo que es la suciedad que va recogiendo y enseguida poder tirarla y no se queda como en las otras ahí arriba. La verdad es que ese sistema, eso que le han puesto nuevo, me encanta. Y bueno, pues también como las demás. Tiene el modo para suelo, modo para alfombras y el modo con mucha más succión. La verdad es que me encanta esta aspiradora porque además sabéis que tiene lo que es el palo flexible para poder llegar a todos los sitios, y esta también ha incorporado esta luz para utilizar los accesorios, porque normalmente la luz verde, que lo ve todo, solamente va incluido en lo que es el cepillo giratorio, pero en este caso puedes accionar la luz para los accesorios pequeñitos, como para limpiar sitios más meticulosos, y como veis se ve perfectamente. Eso también me encanta. Y bueno, pues ya sabéis que cuenta con una autonomía de 60 minutos, las succiones de 55.000 pascales, en fin, la verdad es que tiene bastante potencia y recoge fácilmente desde el polvo más fino hasta migas y suciedad más grande. Y luego lo que os comentaba de la luz LED y de la pantalla, que te permite ver el nivel de batería, el modo de limpieza y el estado del equipo. También viene con un filtro de recambio, y con el accesorio mopa pues viene una mopa de recambio. El accesorio, la verdad es que no tiene ninguna ciencia, se rellena con agua, le puedes poner el líquido que tú quieras y luego pues lo que es la microfibra, como viene una de recambio, puedes lavarla y cambiarla y seguir limpiando. And your eyes were also all my dreams are now. I wonder where did you go? I had to know. Golden. Y ahora sí, pues manos a la obra. Con el paso de los años he aprendido que cuidar de una casa no significa dedicarle más horas, sino contar con herramientas que nos ayuden a hacerlo de una forma más sencilla y eficiente. Quienes nos ocupamos del hogar sabemos que el trabajo nunca termina. Siempre hay un suelo que repasar, una cocina que recoger o una habitación que poner en orden. Pero por eso valoro tanto los electrodomésticos que realmente facilitan el día a día y me permiten ahorrar tiempo y esfuerzo. Ese tiempo que gano puedo dedicarlo a cocinar algo casero, a sentarme a tomar un café con mi familia o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. Al final, hacer hogar no consiste solo en limpiar, sino también en crear un espacio donde todos nos sintamos a gusto. Por eso me gusta compartir con vosotros productos que de verdad pueden marcar una diferencia en la rutina diaria. Si una herramienta hace el trabajo más cómodo y nos ayuda a disfrutar más de nuestro tiempo, pues la verdad que para mí merece la pena conocerla. Así que, bueno, pues ya sabéis que yo siempre intento dejaros el enlace en la descripción, y también tengo un descuento que he conseguido para todos vosotros por si os interesa, porque ya sabéis que con estos códigos de descuento pues estos electrodomésticos salen mucho más económico. Así que os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción, y bueno, pues yo voy a terminar con mi rutina diaria, porque esto es todos los días, y la verdad es que estoy encantadísima con esta nueva aspiradora.
Así que una vez terminado de aspirar es el momento de colocar el accesorio de fregado. La verdad es que me encanta porque se instala de una forma muy rápida y apenas unos segundos la aspiradora está lista para seguir con la limpieza. De esta manera pues puedo aspirar y fregar dentro de la misma rutina sin tener que sacar otro aparato ni preparar el cubo de la fregona. Es una de esas funciones que realmente ayudan a ahorrar tiempo, sobre todo cuando solo quieres darle un repaso al suelo para mantener la casa limpia en el día a día. Al terminar, el suelo queda fresco, limpio y listo para seguir disfrutando de la casa. Bueno, pues yo en mi caso le he puesto un poquito de vinagre de limpieza, pero podéis ponerle el fregasuelos que vosotros normalmente utilicéis. Y de verdad que me ha gustado muchísimo esta nueva modalidad de esta aspiradora. Y bueno, pues mientras la casa se va poniendo a punto, siempre pienso que el verdadero lujo no es tener una casa perfecta, sino una casa que nos transmita paz. Muchas veces buscamos grandes cambios, cuando en realidad son las pequeñas rutinas las que transforman nuestro día a día. Dedicar unos minutos a cuidar nuestro hogar también es una forma de cuidarnos a nosotros mismos, siempre os lo digo, porque el entorno en el que vivimos influye mucho más de lo que imaginamos en cómo nos sentimos. No se trata de limpiar por obligación, ni de perseguir una perfección que no existe. Se trata de crear un lugar al que nos apetezca volver, donde podamos descansar, compartir una comida en familia o disfrutar de un café en silencio. Al final, hacer hogar es eso. Cuidar de las personas que viven en él, empezando también por una misma, y si podemos hacerlo de una forma más sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo, pues muchísimo mejor, porque ese tiempo es el que luego podemos dedicar a lo que realmente importa. Y mirad el resultado final, el suelo queda súper limpio, con ese aspecto fresco que a mí tanto me gusta, y toda la casa transmite inmediatamente una sensación de orden y bienestar, que hay algo muy especial en terminar una rutina de limpieza y ver cómo todo vuelve a estar en su sitio. Llamadme loca, pero a mí me encanta. Me encanta sentarme y ver el resultado por un momentito. Y de verdad que no se trata de tener una casa perfecta, sino de crear un ambiente en el que apetezca estar. Y bueno, pues como veis, una vez terminado, ya simplemente es quitar lo que es la mopa, lavarla un poquitín y ya dejarla secar. Y la verdad es que, bueno, pues eso, estoy in love, como digo yo. Estos pequeños momentos son los que me recuerdan por qué disfruto tanto cuidando de mi hogar, por qué un hogar limpio y acogedor no solo cambia el aspecto de la casa, también cambia la forma en la que vivimos y disfrutamos de ella. Así que ahora ya está todo listo, vamos a preparar enseguida un pan integral casero y no hay mejor manera de terminar una mañana, de hacer hogar, que con el aroma del pan recién hecho inundando la cocina y ya enseguida pues a comer.
Y como ya os he dicho antes, pues ya con la casa limpia y recogida llega uno de mis momentos favoritos del día, que es entrar en la cocina. La verdad es que hay algo muy especial en preparar pan casero, a mí me encanta. El simple hecho de mezclar unos pocos ingredientes y ver cómo poco a poco se transforma en una hogaza recién horneada, la verdad es que sigue pareciéndome casi mágico. Así que hoy voy a preparar un pan integral, muy sencillo, perfecto para el desayuno o para acompañar cualquier comida. Y como siempre, pues os voy a dejar la receta completa para que podáis hacerlo también vosotros en casa en la descripción, pero bueno, como veis, voy a ir incorporando los ingredientes. Y nada, me gusta la verdad que recordar que cocinar también forma parte de hacer hogar. No hace falta preparar recetas complicadas, muchas veces son las más sencillas las que disfrutamos en familia. Así que nada, como veis se prepara la masa, os dejaré todos los ingredientes en la descripción y esta vez, pues eso, hay que dejarlo levar. Y lo voy a hornear en la función de air fryer del horno, para así conseguir una corteza un poco doradita y el interior tierno y esponjoso. Stars fell out, the moon turned gray, the wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I've folded the time. Y mientras amaso y lo preparo para que luego leve durante bastante tiempo, pues pienso que muchas de las mejores cosas de la vida no se pueden hacer con prisas, necesitan tiempo, dedicación y cariño. Y quizá por eso saben también cuando llegan a la mesa. Así que, bueno, pues yo de verdad que os aconsejo y os invito a que hagáis vuestro propio pan. Primero porque sabéis perfectamente lo que estáis comiendo, con ingredientes totalmente naturales y bueno, pues la satisfacción de decir es que este pan lo he hecho yo. Entonces, bueno, pues ya sabéis que yo el pan, tanto aquí como allí lo hago. Sí que es verdad que he comprado estos días al principio de estar aquí el pan, pero que va, no hay nada como un pan recién hecho, mirad. O sea, es que es impresionante. No ha subido como el otro porque la harina es integral, pero está buenísimo. Y ahora pues eso, una tostadita con un buen aceite de oliva y un poquito de sal. Esto para mí es un lujo, pero vamos, un lujazo. Y encima el olorcito inconfundible del aroma del pan recién hecho en toda la casa. Won't you come back home again? Y bueno, pues ya después de una mañana de pequeñas tareas, de poner la casa en orden y de preparar pan casero, llega el mejor momento, sentarnos juntos a la mesa y disfrutar de la comida en familia. Al final, todo lo que hacemos durante el día tiene un propósito. No limpiamos solo para que la casa esté bonita, ni cocinamos solo para alimentarnos. Lo hacemos para crear un hogar donde compartir momentos, conversar, reír y disfrutar de la compañía de quienes más queremos. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que este vídeo os haya acompañado, que os haya inspirado y que os recuerde que no hace falta hacer grandes cosas para tener un día bonito. Muchas veces la felicidad está precisamente en la sencillez de la vida cotidiana. Así que muchísimas gracias por estar ahí una semana más, por vuestro cariño y por formar parte de esta pequeña comunidad. Así que, pues nada, corazones, que ya sabéis que os mando un abrazo muy fuerte, que tengáis una feliz semana y que ya sabéis que, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.